se suele identificar o se suele manifestar. Pero aquí hay algo muy curioso. Fíjense ustedes que hemos dicho, por ejemplo, que otro atributo del nombre, y que cualquiera, todavía hay gente discutiendo por esto, por cómo se pronuncia el nombre. Este nombre ya hemos explicado muchas veces que está asociado al atributo del juicio. ¿De acuerdo? Está normalmente asociado al atributo del juicio. Entonces, cuando dice a continuación, Ki higdalta al kol shimcha imrateja, vamos a ver cómo lo han traducido aquí. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. No exactamente dice así. Y acá dice, y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Así no es la construcción en hebreo. Óigase bien. Dice, porque tú engrandecerás o dejarás crecer, el verbo gadal, gadol, hemos hablado que es crecer, grande en el sentido de que ha crecido más. Entonces dice, porque tú dejarás crecer sobre todo tu nombre, ¿qué cosa? Tu palabra. Pero ahí es tu mandato, entiéndase lo que has prometido. Quiere decir que si el nombre de Hashem está, por ejemplo, asociado al juicio, el mandato de Hashem, por ejemplo, es la vida. ¿Qué significa esto en la práctica? De que a pesar de que el atributo del juicio ejecute una sentencia sobre nosotros, prevalecerá el mandato. El mandato de la vida será más grande, superará al juicio. ¿Ok? Pero no en el sentido de anular el juicio. Significa que una vez se ejecute todo lo que tiene que ver con las sentencias judiciales, entonces vendrá la vida y nos recogerá a nosotros estando muertos por los delitos y los pecados y nos dará vida juntamente con Él. Entonces, en ese sentido, su mandato de la vida es más grande, ha crecido más que lo que requería la justicia. Esto es impresionante, porque entonces por esa lógica es que entendemos que Mashiach viene aquí y dice Pablo en Romanos capítulo 5, por allá en el verso 22, que donde abundó el pecado, hiper abundó la gracia. Porque una vez Mashiach recibe la sentencia sobre él, no solamente es que nos esté librando de las sentencias de muerte en este mundo, sino que su obra, como bien lo dice Pablo a Timoteo, sacó a la luz la inmortalidad. Con esa resurrección suya ha sacado para nosotros el mandato de la vida. Y ahora nosotros recibimos de él vida después de toda la gracia que ha derramado. Entonces, ese es el sentido que tiene este versículo cuando dice Ki igdalta al kol shimcha imrateja, porque tú dejarás crecer tu mandato por encima de todo tu nombre. Fíjate tú, tu mandato por encima de todo tu nombre. Así es como dice literalmente. Por eso es que de pronto los traductores, al no entenderlo, porque no se toman el trabajo de estudiar, de leer un comentario, de tratar de conocer cómo se entiende desde el punto de vista bíblico, el lenguaje bíblico, entonces lo que hacen es maquillar un poco el sentido, creen que esto es poesía, creen que es que los autores eran unos primitivos y no sabían de pronto escribir bien, y se ponen a maquillar cosas. Y luego, claro, el lector castellano que recibe la versión no va a poder percibir estos detalles. ¿Te das cuenta? Muy bien. Luego dice el verso siguiente. Después de haber señalado que Dios dejará crecer su mandato, que es la vida, por encima de todo lo que fuese su nombre, el juicio, en el día, dice, Beyom karati vata'aneni, en el día en que yo te llame por ese mandato de la vida, tú me responderás.
es en función de ese mandato. Beyom karati bataneni. Porque si fuera por nosotros, ¿qué dice la profecía? Que normalmente, y suele pasar de cuando en cuando, ¿no? Vuestras iniquidades suelen crear una nube entre vosotros y vuestro Dios, de tal manera que Él no escucha. Si no es porque Hashem ha ordenado la vida, es que no habría razones, ni méritos, ni nada, ningún factor favorable para que nosotros fuésemos escuchados y mucho menos respondidos. Pero es en función de su mandato, que es la vida, que cuando clamamos, cuando lo llamamos a Él, inclusive estando nosotros, repito, en un mal momento espiritual, Él responde. Y esto lo quiero señalar es porque normalmente he enfatizado que algunas personas siguen pensando que es que hay como un poder en la oración. Cada vez, bueno, ya cada vez se oye menos, ¿no? Pero que antes era como muy recurrente escuchar el poder de la oración, es que el poder de la oración. No hay poder en las cosas. Ya lo hemos dicho aquí en varios himnos, el poder es de Dios. Lo dice David en un salmo. Una vez ha hablado Dios, dos veces le he escuchado, que el poder es de Dios. El poder es de Dios. Tú no puedes decir el poder de la oración, el poder de la palabra esta que lees aquí o el poder de lo que tú dices con tu boca. Ahí no hay poder. Ahí estás casi sin darte cuenta y por ignorancia dando a entender que es que Dios no es el único que tiene el poder. Como que tú tienes poder allí. A ver, fíjate tú que inclusive Mashiach les dijo a los apóstoles, recibiréis poder de lo alto, pero el poder no se administra al antojo de ellos. Ellos no es que iban haciendo por donde iban pasando de acuerdo a lo que ellos les venía en gana, como algunos piensan, que como que recibieron el Espíritu Santo en su lenguaje, ¿no? Y entonces ahora van repartiendo a donde quieren y todo esto. Y esto, si es válido decir que no hay poder en esas circunstancias, sino que es Dios el dueño del poder y que es Él quien dice a dónde se va a administrar su poder, a quién sanar y a quién no sanar, a dónde ir y a dónde no ir, porque el poder es de Dios, pues muchísimo más terrible resulta decir que es que hay poder en el aceite, que hay poder en el amuleto, que hay poder en las letras hebreas, que hay poder en la lectura de tal o cual salmo, que hay poder en la alabanza. Estas cosas son horribles. Lo que pasa es que creo que la gente a veces, como no sabe, yo creo que a veces he empezado a pensar que es que la ignorancia es la que hace que la gente hable así. Pero hay otros casos en los que ya no es ignorancia, es oportunismo burdo, ¿sabes? Asqueroso, terrible, porque entonces se conocen cositas, se manipulan, es como tomar una perla y ensuciarla de estiércol, ¿sabes? Es lo que están haciendo algunos. Entonces toman algunas cuestiones de la Biblia en hebreo o del mundo judío, por ejemplo, y lo que hacen es embarrarlas totalmente, embarrarlas y regarlas por allí. Y lo más triste es ver a gente acudiendo a este tipo de milagrismos, a este tipo de atajos, ¿de acuerdo? Eso no puede ser. No hay poder en las cosas. Ahí sí tengo que estar de acuerdo con Maimónides cuando decía, la idolatría empieza cuando el poder se le asigna a las cosas, a los objetos. Hoy he tenido que escuchar a una señora que es cantante, que seguramente algunos la conocen, decir flagrantemente que el tarot era del pueblo de Israel. Es que yo casi que lanzo el móvil por abominación, ¿sabes? No sé, casi que lo arrebato y lo tiro, no por rabia, sino como, vaya, que no sé, que me va a explotar en las manos con lo que ha dicho. ¿Cómo puede decir eso? Que el tarot es del pueblo de Israel y se atreve a decir que es que la tribu Isaacar básicamente trabajaba con el hipnotismo y con las varas y todas estas cosas. Yo no entiendo cómo puede una persona de ese nivel de desorden mental tener seguidores. O sea, lo sé porque la Biblia lo dice, ¿no? Que muchos se amontonarán siguiendo sus propias concupiscencias, que seguirán, que se amontonarán los maestros conforme
a las propias... Eso lo sé, pero es que cuando uno lo ve es impactante. Es como esta señora que hay por allí que se llama Melquisedec Lisbeth, por ejemplo, y tú la ves, tiene congregaciones de cientos de personas en varios países y dice que es Jesús. Ella dice que es Jesús, que es la esposa de Dios. Vaya, es que es tan abominable que yo no quisiera ni mencionarlo, ¿sabes? Porque yo digo, es que no sé, pero a veces lo hago, es porque me sorprende. Yo creo que, no sé, si me quedara callado en cierto modo, es que ya no es por banear e ignorar a lo absurdo, sino que, no sé, creo que la gente se merece una oportunidad de que le digan, oye, es que eso está mal, ¿eh? No te has dado cuenta. ¿No te estás dando cuenta que eso es doctrina de Jezabel, lo que está regando por allí? Aunque venga hablando de Kabbalah y de letras hebreas y de códigos y cosas por el estilo. Es que es la purísima doctrina de demonios que hay allí. Y eso sí hay que decirlo, porque esto que ha dicho hoy esa señora es que está introduciendo la brujería de frente. Y la gente le aplaude y se ríe y están cómodos. No lo entiendo. No lo entiendo. El poder es de Dios. Entonces cuando aquí dice, en el día en que yo te llame, tú me responderás, no es porque la oración tenga poder para mover a Dios a hacer cosas. O sea, la gente, ¿qué se cree? ¿Sabes? Yo cada vez entre más me sumerjo en la escritura, entre más pasan los días y los años, es que me voy sintiendo más pequeño y más insignificante. ¿Sabes? Veo que es que, vamos, si no es por la piedad de Dios, es que nada. Y esta gente todavía se atreve a pensar que tiene poder de declarar y de decretar y de poner y quitar y cosas. Es que ni siquiera Pedro, con todo y que Dios le dice, por ejemplo, que, oye, en nombre tuyo, lo que representa mi palabra, a ti y a todos los discípulos, a la congregación de los fieles, yo le daré la autoridad para que aten y desaten, que significa, por ejemplo, lo que tú digas, oye, no estás obligado, eso está avalado por Dios. Y si yo te digo estás obligado a esto, eso estará avalado por Dios. Se trata de un asunto judicial que tiene que ver con los mandamientos, no tiene que ver con atar y desatar demonios y estas historias tan extrañas que se ha inventado. Ni siquiera ellos tú los ves haciendo este tipo de espectáculos. Ni siquiera rituales con altares y cosas que parecen prácticamente vudú, ¿de acuerdo? Eso es abominación, lo siento, es que tengo un fuego aquí ardiendo contra esas cosas. De veras, no hay derecho. No hay derecho. El poder es de Dios. Por eso dice, en el día en que yo llame, tú me responderás. Pero es por tu palabra, es por tu mandato, el que has hecho crecer más que cualquier juicio que tú hayas dado. ¿Me explico? ¿Qué dice? Tarhiveni benafshi oz. Este verbo aparece muy pocas veces en la Biblia. De hecho, a algunos transcriptores antiguos les pareció un poco complejo, pero resulta que el verbo Rahav, no se confundan con Rahab, la de Jericó, este verbo Rahav se utiliza para la idea de elevar, de poner en alto. Se puede entender de esa manera. Entonces está diciendo, tú me pondrás en alto, o tú pondrás en alto mi ser con poder. ¿De acuerdo? Con el poder de su resurrección. Acuérdense que si algo está asociado al poder, es la resurrección de los muertos. La palabra Oz que sale aquí, en el siglo I empezó a usarse, por ejemplo, como sinónimo para Gburá. La palabra Gburá se utilizó para hablar del poder de Dios, y el poder de Dios no es otra cosa que la resurrección. O sea, el icono, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Si le vas a poner un icono a algo, un eslogan, un diseño, aquello con lo que está asociado el poder de Dios es la resurrección de los muertos. Entonces cuando aquí dice Tarhiveni benafshi oz, básicamente, para decirlo muy sencillo, es el poder de Dios el que lo va a levantar de entre los muertos. ¿Ya? Para que se entienda. Para no dar tanta vuelta que a veces es difícil, ¿no?
¿Por qué? Porque el mandato de Dios es la vida. Y la vida está asociada aquí al poder. Pero no cualquier vida, es el poder de la vida eterna. Por eso entonces cuando yo llame, tú me responderás. Me levantarás, lo voy a decir de esta manera, levantarás mi ser con poder. Oz. Vuelve entonces al verso 4 a utilizar el verbo jodá, de donde viene todá, que es el verbo, la columna principal. En el derecho se le llama el verbo rector. Cuando se estudian leyes, por ejemplo, o cuestiones de código o constitución, uno de los ejercicios que tiene que hacer el intérprete de la ley es cuál es el verbo rector. O sea, cuál es el verbo principal que te habla de a dónde tiene que convergir todo lo demás que se está hablando. ¿Ah? Entonces, en una sentencia judicial, en una jurisprudencia, hay un verbo rector, que es el principal. Es a donde todo confluye, donde todo se conecta, donde todo tiene que terminar. Y aquí el verbo rector de este salmo es todá, la confesión, el reconocimiento. Y aquí viene algo interesante. Vamos a leer antes de este versículo el libro de Apocalipsis, porque quiero que veamos algo. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer, por ejemplo, en el versículo 6. Dice, está hablando de Joshua, ¿no? Que es aquel que es la manifestación de los 7 Rujot, de Ruach, el poder de Elohim manifestado en este mundo, y nos hizo reyes y sacerdotes. Acuérdense que sacerdote es libre, ¿ok? Melachim ve Kohanim, casi haciendo una paráfrasis de lo que es Éxodo 19, cuando dijo Mamlechet Kohanim, reino de Kohanim, de gente libre, libre espiritualmente, ¿no? En sentido espiritual de la palabra. Nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, Abba. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con este verso en mente, quiero que lo transportemos acá al Salmo, al himno 138, ¿de acuerdo? Y está diciendo, Yoduja Hashem kol malchei aretz. Te confesarán, Hashem, todos los reyes de la tierra. No es como dice esta versión poética, que es una canción, ¿no? Yo le he cantado muchas veces. Te alabarán Adonai todos los reyes de la tierra. Bueno, uno canta esas palabras, una alabanza, disfruta la alabanza y todo, pero luego es que nos preguntamos, ¿qué quiere decir eso de que todos los reyes? Es raro, ¿no? Aquí estos reyes de los que está hablando el versículo 4 son el equivalente, por ejemplo, de Elohim en el versículo 1. Estos reyes de los que está hablando aquí no son los que hoy en día son reyes literalmente. Son aquellos de los que habla Apocalipsis que fueron hechos reyes y sacerdotes para Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aquí dice, te confesarán Hashem todos los reyes de la tierra, estamos hablando en ese sentido del futuro. Todos aquellos que serán hechos reyes y sacerdotes para Dios. ¿De acuerdo? Entonces dice, porque Kishamu Imrai fija, porque ellos escucharán, ojo, te confesarán, porque escucharán los dichos o mandatos de tu boca. ¿De acuerdo? Porque escucharán, cuando hablamos de escuchar, estamos hablando de acatar, de entender y acatar. Son dos procesos, ya lo he explicado en otras ocasiones. Escuchar tiene que ver con que primeramente tienes que guardar silencio tú, mientras tus pensamientos no estén sintonizados con lo que estás recibiendo, es que no estás escuchando. Así que podrás recibir ondas sonoras en tu oído, que es otra cosa. Pero escuchar significa que lo que viene de fuera está creando un universo mental de ideas o de conceptos en tu cabeza.
Entonces cuando aquí dice ellos escucharán los dichos de tu boca, implica primeramente, como lo he dicho también en otro himno, que Hashem ha perforado los oídos. ¿De acuerdo? Ha perforado los oídos. Ha abierto los oídos, porque si no es por su poder, no hay perforación de oídos. Por eso dice, ¿cómo van a escuchar si no hay quien les hable? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les hable? El escuchar es un proceso que se inicia de afuera hacia adentro. ¿Ok? Es un proceso de transformación. Entonces, estos que serán hechos reyes de la tierra van a confesarte a ti, oh Hashem, porque han de escuchar los dichos, los mandatos de tu boca. Los mandatos de tu boca tienen que ver, como he dicho ahora, con la vida. Luego dice, ahora sí tiene mucho sentido cuando dice, a ver, antes de avanzar, porque es que normalmente si lo leemos así de plano, diríamos, bueno, al final todos los reyes de la tierra van a reconocer a Dios. Sí, pero ¿qué está implicando eso literal? Si lo tomamos súper literal así, tendríamos que suponer que en un futuro X, todos los soberanos y los reyes de la tierra literales van a convertirse a Dios. ¿Ya? Así, si lo tomamos súper literal, sería así. Pero no se está hablando de eso. Por eso dice a continuación, Beyashiru berarchei Hashem, ki gadol kevod Hashem. Y ellos entonces cantarán. Cuando hayan escuchado el mandato de tu boca, te confesarán. Y esa confesión que es interna, que es en lo profundo, porque cuando hablamos de confesión tiene que estar conectado con lo que está en lo interior, viene a manifestarse en público. ¿Ok? Por eso les digo a todos, Javerín, y sobre todo a aquellos hermanos que hagan parte de grupos de alabanza o que les guste la alabanza, si no has confesado internamente a Hashem en todo tu corazón, es que cualquier canción que cantes de los labios para afuera no va a ir a ninguna parte. ¿Sabes? Va a ser una manifestación simplemente carnalmente artística. ¿Me explico? Carnalmente artística, sí, una buena vocalización, una buena tonada, un buen timbre de voz. Eso no va a ir a ninguna parte, eso se lo va a llevar el viento, porque tiene que haber confesado internamente. Por eso es que Pablo en Romanos lo dice, con el corazón se confiesa, se da testimonio o se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues son dos cosas. El juicio se reconoce desde lo profundo. Sabes que mereces la muerte. Sabes que mereces sentencias. Y no porque estemos aquí haciéndonos ahora los fatalistas. No, es que es la realidad. No porque nos estemos dando nosotros ahora latigazos aquí de muy humildes y todo. No, es que es la realidad bíblica. Porque dice que somos o veníamos siendo por naturaleza herederos del repudio de Dios. Eso lo dice Efesios capítulo 2, basta ir a leerlo. No son excesos de autoflagelación aquí, verbal. Es lo que es. Entonces, cuando se hace ese reconocimiento interno en todo el corazón, ahí sí entonces podrás cantar. Pero no te lances a estar cantando, repito, allí y todo si es que adentro no ha pasado nada. Porque es que es como ofrecer un sacrificio y tener el corazón en otro lado. Así era lo que pasaba en esa época antigua. Llevaban el animal delante de todo el mundo, estaba la exhibición pública. ¡Wow! Mira, trajo el mejor